Vamos a continuar en Lucas. Hay una enseñanza muy bonita, preciosa, que nos va a dejar pensando a todos, ya que hemos visto cómo la identidad mesiánica de Jesucristo ya ha sido manifestada en lo que hemos visto en Lucas. Hemos hablado también de su ministerio, ese ministerio con muchos portentos y milagros en Galilea, esos milagros hechos por los marginados, por los desposeídos. Ahora Lucas va a hacer un cambio en lo que vamos a leer el día de hoy, un cambio brusco, por así decirlo, en el sentido que venía dándose la narrativa. Por lo cual veremos el primer rechazo en el viaje de Jesús rumbo a Jerusalén en la región de Samaria. Por cierto, bueno decir, recordándoles que esta era la antigua capital del reino del norte, el que llamaban Israel en el Antiguo Testamento. Esto era Samaria. Nadie podría imaginar hasta aquí que sería precisamente esta región de Samaria más adelante uno de los primeros centros de énfasis misionero de la iglesia primitiva. ¿Cómo se describe por allá en Hechos? Capítulo 8, el que quiera ir posteriormente. Pero vamos a ver nuestro texto el día de hoy, Lucas 9, versículo 51, leemos hasta el 62. Quiero que pongan atención en el primer versículo, un versículo interesantísimo, junto con otros, pero emprende esta nueva etapa. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo otro: sígueme. Y dijo a otro: sígueme. Él dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Esta es palabra de Dios, es una palabra bien seria, llena de cosas de lo más interesante. Así que, algo que sí se esperaba, era que hubiera problemas en esta región que mencionamos, ya que los judíos y los samaritanos no se trataban, es más, ni siquiera transitaban en sus territorios. Esto era debido a que tenían conflictos históricos y religiosos, que aún siguen en el área, como ustedes saben, pero eran conflictos muy severos, como lo describe muy bien Juan, cuando Jesús se dirigió a la samaritana pidiéndole agua para beber, ¿se acuerdan? Es toda una enseñanza por allá. La samaritana le dice varias cosas, que hacía él ahí como judío, le dice que ellos tienen un lugar de adoración que no es Jerusalén, le dice que si ese pozo que hizo Jacob
un regalo tan grande, que si él era mayor que ese pozo, ¿se acuerdan? Entonces Jesús descubre a la samaritana, que estaba llena de pecado y escondida en muchas costumbres y religiosidades, y igual es bendecida. Le pide que se vaya y que no peque más, ya que tenía y había tenido varios esposos, entre comillas. Entonces, asimismo, esta región de Samaria, según lo que nos dice Nehemías en el Antiguo Testamento, en esta región aquí se enojaron contra los judíos por edificar el muro, este muro de Jerusalén, y había un hombre que se llamaba Sanbalat, que le habló al ejército de Samaria y le dijo: ¿por qué hacen esto estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a hacer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Eso dice y está escrito en Nehemías con respecto a este regreso de los judíos de la cautividad. Después se unieron varios pueblos con este hombre Sanbalat para atacar al pueblo de Dios, pero Dios les disuadió, no les permitió que esto pasara. Pero como sabemos, Jesús decide viajar a Jerusalén a través de Samaria, asumiendo los riesgos que eran precisos, ya que lo importante era la razón de su misión. En el inicio del texto que leíamos, leíamos el versículo 51, que es muy importante. Es un momento crucial y decisivo que marca la finalidad de que Cristo llegue y ascienda con el Padre después de haber cumplido su tarea aquí en la tierra, una tarea redentora que conocemos, y esa es la verdadera meta final. El único lugar aquí en la Biblia en que se encuentra esta palabra que dice Dios afirmó su rostro. Es el único lugar donde se encuentra esta palabra que en griego dice esterizo. Afirmó su rostro, su voluntad, su diligencia, su corazón. O sea que tomó con valentía la firme decisión de enfrentar el rechazo y la muerte con valor. El Señor, como vimos, envió mensajeros como medida precautoria para entrar en estas tierras, pero ni aun así, ya que como vimos, el rechazo se impuso, los samaritanos le negaron alojamiento, como era su costumbre con cualquier peregrino judío, lo que entonces se corroboró por allá en el versículo 53, dice, mas no le recibieron. Y este es un versículo muy interesante porque dice algo que a lo mejor tú también te has preguntado. Porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. ¿Qué cuando tú quieres ir a San José del Cabo tienes aspecto de ir a San José del Cabo? O cuando vas a La Paz, tiene aspecto de que vas a La Paz. O Dimas cuando va a la Purísima tiene aspecto que va a la Purísima. Bueno, a lo mejor sí porque ya llenó el pick-up de cosas. Pero aquí lo que nos está diciendo, definitivamente, que al parecer ellos no estaban dispuestos a ser un lugar de mero tránsito para la adoración. ¿Se acuerdan que ellos tenían sus propios lugares que decían, ¿cómo es posible que tengamos que ir a Jerusalén a adorar si aquí también hay lugares de adoración? Ellos no querían ser tránsito para Jesús, sin entender obviamente su plan. Y, aunque no prevaleció esto, su testarudez contra Jesús sí prevaleció. Lo que hizo que se tomaran medidas muy radicales, esta activa hostilidad mostrada, vemos que venía desde el tiempo de la cautividad babilónica, cuando los samaritanos surgieron como fruto de la mezcla de israelitas y gente pagana. O sea que en Samaria había mucha gente que ya estaba muy mezclada. El conflicto se acrecienta cuando al regresar a Jerusalén después de 70 años de cautiverio,
por decreto del rey Ciro, algunos samaritanos quisieron ayudar en la reedificación del templo, a lo que los judíos les dijeron, no, ustedes son gente mezclada, no son gente de Dios. Se lo impidieron. Teniendo conflictos los conflictos entre medios hermanos son tremendos. Estos son medios hermanos y sus conflictos son muy serios. Ambos creían en Dios, ambos esperaban al Mesías y ambos estudiaban la ley. Sin embargo, los samaritanos rechazaron a Jesús. Jesús no rechazó a los samaritanos. No vino al mundo para eso, leíamos. Aunque esta actitud samaritana desencadenó una reacción furibunda de parte de los hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo, bien llamados por esto los hijos del trueno, obvio por su carácter intransigente y rápidos a reaccionar. Estos, Juan y Jacobo, entre otros, no habían podido echar fuera a un demonio ni dar de comer a los hambrientos, pero ahora sí querían producir fuego del cielo para consumir vivos a los aldeanos de Samaria. Después de todo, ya se había manifestado en la transfiguración Elías, y Elías era el profeta que había traído fuego del cielo para que se quemara todo el agua y el sacrificio se consumiera. Pero Jesús, como vemos, les reprende, ve que ellos simplemente no entienden la esencia de su misión y deciden irse a otra aldea, como leíamos. A este punto es bueno que nos preguntemos, y quiero que queden con esta pregunta: ¿Jesús violenta la voluntad humana? Es una magnífica pregunta. ¿Jesús violenta la voluntad humana? Ustedes saben cómo defiende la gente la voluntad propia. De hecho, como ustedes saben, hay iglesias que enseñan que el que acepta al Señor es uno cuando está ya dispuesto a hacerlo. Podríamos decir que el Señor utiliza atajos que nos dan comprensión de que estamos muy mal, y en esa esencia de problemas Dios nos da el llamado, un llamado que ya tiene preparado desde antes para que cambiemos. Y entonces su gracia viene sobre nosotros y somos perdonados. Tú sabes que aquí esta iglesia está llena de gente que no queríamos saber nada de Jesucristo. ¿Acaso nos violentaron nuestra voluntad? No. Después de ciertas experiencias, clamamos al Señor de que viniera a nuestra vida y nos enseñara y nos perdonara si existía y que nos cambiara. Esto es muy interesante, no cabe duda. Muchos querían y quieren hasta este día seguir a Jesús. Pero como leíamos, otros eran invitados. Pero las condiciones eran radicales. Y no todos, ni siempre, estuvieron dispuestos a aceptarlas. Vamos a ver aquí, ya leímos 3 casos de lo más interesante, que de seguro no fueron los únicos casos, pero estos son los que nos dejaron para que nos ilustren la realidad de la humanidad de cara a los desafíos del reino de Dios. El primer caso que leíamos, Jesús, discerniendo los motivos de su corazón de este primer caso, ¿se acuerdan? Este hombre que le decía, Señor, te seguiré a donde vayas. Y la respuesta de Jesús es verdaderamente interesante y tremenda. A veces a lo mejor ni le entendemos bien, porque le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Pues vemos que el Señor, discerniendo los pensamientos del corazón de este hombre,
que no son correctos, le da una respuesta que desalienta sus propósitos materiales. El Hijo del Hombre había escogido el camino del despojo en favor de todos aquellos que Dios nos ha perdonado los pecados, en favor de todos los marginados. Hoy también sigue el mismo desafío para quien quiera seguirle, no mirando por lo suyo propio, sino por el de los demás. Como dice Filipenses, que quiere que seamos unánimes en un sentir, el sentir que tuvo Jesucristo. El caso número 2, caso diferente, caso sonado, el Señor toma la iniciativa y le dice que lo siga. Ahora, no se trata de una motivación incorrecta en este caso, sino de una disculpa infundada. Pidió ir primero a enterrar a su padre. Ahora déjenme aclararles que no crean que el padre ya había estado atendido sin aliento ahí en algún lugar y tenía que ir a ponerlo en el féretro y en la tierra. No. Más bien, está enfermo el padre, bajo cuidados, y lo que decía que era que cuando llegara la hora de su muerte, entonces, y solo entonces, él ya podría ir y seguir a Jesús. Aparentemente era hijo primogénito, por lo que asumía esta responsabilidad, que de acuerdo a la costumbre de esos días, no terminaba hasta después de un año que regresara por los restos de su padre para ponerles una pequeña grieta del sepulcro. Así, el Señor puso importancia en el énfasis de la misión. No es para cuando queramos, el tiempo del reino es hoy. Y su exigencia es todo. La respuesta de Dios es impactante y tal vez en esta respuesta ustedes la recuerdan siempre. Ya que impacta mucho que Dios se refiere a los otros miembros de la familia de este hombre como muertos. Y les dice que tendrían la oportunidad ahora de cuidar a su padre, probablemente anciano, hasta que muriera. De hecho, los no creyentes ya están muertos. Y dijo la famosa frase, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y curiosamente le dice a él, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Los creyentes, que se les denomina, los no creyentes, a los cuales se les conoce como muertos, no tienen que esperarse hasta el día del juicio para saberlo. De acuerdo con la palabra, el día de hoy, se les está diciendo, hay soluciones en Cristo Jesús para vivir eternamente, para siempre, con la esperanza viva en el corazón. Pero el mandato de predicar el Evangelio para los vivos es tan urgente que pudiera parecerle a alguna gente irrespetuoso para que se tenga que postergar o subestimar temas como la familia en pro del testimonio. Pues déjenme decirles que por arriba de todas las prioridades está el reino de Dios. Finalmente, el caso 3. Aquí tal vez la familia de este hombre, porque este hombre dijo, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le respondió, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Aquí la familia probablemente ejercería tan fuerte presión para hacerlo desistir, por lo que arriesgarse a despedirse era peor que continuar sin hacerlo. Es lo que parece insinuar la respuesta de Jesús. Al parecer esta persona entendió el Evangelio
pero no estaba dispuesto a vivir la radicalidad y urgencia del reino. Jesús usa la experiencia de arar. Aquí yo sé que hay alguien aquí que tenga experiencia en arar, perdón. Pues yo sí. Algún día agarré un arado. Si tú te volteas en el arado, como ya no estás viendo el camino, se va chueco. Te volteas y te empiezas a ir para un lado, y el surco ya no queda derecho. Bueno, esto es bien importante, porque Dios habla de arar para enseñarnos la importancia, el cuidado, la meticulosidad, la prestancia, o sea que sobre todas las cosas, con que uno debe tomar la vida en el reino de Dios. Si había descuido en el arado, saldría torcido y afectaría y hasta dañaría el trabajo ya realizado. Aquí hay más de lo que estoy diciendo. El que tenga oídos para oír, póngalo en el corazón. Por lo que literalmente no era posible mirar atrás mientras se araba. A nivel comparativo, Elías, un profeta radical, le permitió a Eliseo despedirse de su familia. Imagínense, cuando le llamó a sucederlo, primero le dijeron a Eliseo, ve a despedirte, que eso quería. Pero Jesús no lo permitió, lo cual nos muestra que su llamado es mucho más radical que el del profeta Elías. El reino no admite lealtades divididas. Así que, al primero, para cerrar, les recuerdo, el Señor ni siquiera le menciona el reino de Dios, porque sin duda, no era creyente. Lo desanima diciéndole que no tenía ni dónde poner la cabeza. Al segundo, Jesús lo envía a anunciar el Evangelio, lo que indica que era un discípulo que debía ajustar su expectativa familiar a la de Jesús. Al tercero y último, Jesús lo percibe como un apóstata, porque siguió mirando atrás, por así decirlo, no apto para el reino de Dios. Por lo tanto, la única motivación válida para acercarse a Jesús es el amor por su persona, por su palabra y por su obra. Y para que tú llegues a amar a Jesucristo, necesitas conocerlo. Necesitas haberle pedido con todo tu corazón que venga a ti y que quieres conocerlo y que necesitas un cambio. Necesitas haber tenido ese llamado que corrobora la elección primera. Ese llamado donde el Padre primero dijo, tú eres mi hijo antes de que el mundo fuese. Un llamado que se va a corroborar en el final, en ese libro cerrado que solamente el Cordero puede abrir, donde está tu nombre. Bueno, al final Lucas nos deja en suspenso, ya que no nos dice el final de ninguno de estos diálogos, ni de estas gentes. De seguro es porque el privilegio del Señor es declarar el final de cada persona. Él es el único que puede dictar y ha dictado desde el principio quién en verdad es salvo, ya que solo su gracia se la entrega a los llamados, comprobando su elección. Déjenme dejarles con 2 alas para que ustedes patinen o vuelen.